Hola, soy Camila y tengo 22 años. Mi cabello es castaño un poco rebelde y dicen que mi risa es contagiosa. Hace casi 3 años encontré el amor en los brazos de mi novio Andrés. Sus ojos color miel y el cariño incondicional que siempre me dio me conquistaron desde el primer momento. Éramos una pareja estable, o al menos eso creía yo, hasta que algo comenzó a perturbar tanto mi mente como mi corazón. Verás, desde que era adolescente siempre he sentido una extraña atracción por los hombres mayores. No estoy segura de por qué, pero algo en su madurez, en su forma de hablar, en cómo se mueven por el mundo, despertaba en mí sensaciones que no podía explicar. Cada vez que veía parejas con una gran diferencia de edad, mi corazón se aceleraba y una voz en mi cabeza me preguntaba cómo sería estar con alguien así. Al principio pensé que era solo una fantasía pasajera, cosa de películas y novelas, pero con el tiempo esta idea se convirtió en algo más persistente, casi como una obsesión. Internet tampoco ayudó mucho. Todas esas series colombianas y mexicanas que mostraban romances entre jóvenes y hombres maduros me hacían soñar despierta. No es que quisiera traicionar a Andrés o lastimarlo, pero esta fantasía me inundaba como un río crecido que no podía controlar. Recuerdo claramente un día en que Andrés y yo estábamos en el Parque Simón Bolívar en Bogotá. Todo era perfecto. El sol brillaba suavemente entre las nubes, las risas de los niños llenaban el aire, y nosotros dos disfrutábamos de la compañía del otro. Hasta que mis ojos se cruzaron con los de un hombre mayor, elegante con canas en las sienes, que estaba sentado en un banco cercano leyendo un periódico. Nuestras miradas se encontraron por un instante y sentí como si mi corazón quisiera salirse de mi pecho. Traté de sacudirme esos pensamientos confusos, pero mi mente se llenó de preguntas. ¿Y si hubiera conocido a ese hombre antes de empezar con Andrés, cómo sería estar con alguien mayor, lleno de experiencia y mundo recorrido? Me sentía dividida entre el amor que sentía por Andrés y ese deseo prohibido que crecía dentro de mí. No fue fácil lidiar con todas estas emociones. Cada vez que Andrés me abrazaba o me decía algo cariñoso, sentía un peso enorme de culpa por pensar en otra persona. Por mucho que intentara sacar estos pensamientos de mi cabeza, parecía imposible. ¿Era una mala persona por tener estas fantasías?, me preguntaba a mí misma. Me sentí perdida, confundida, como si caminara por la cuerda floja sobre un abismo. Un día, buscando respuestas en Internet, me encontré con un artículo sobre las fantasías sexuales y cómo son completamente normales. Me sentí aliviada al darme cuenta de que no estaba sola, que muchas mujeres experimentaban deseos similares. Aunque este artículo me ayudó a entender mejor lo que sentía, todavía estaba dividida entre el amor que sentía por Andrés y la curiosidad de experimentar esa fantasía con un hombre mayor. Hablar de ello con mis amigas más cercanas no era una opción. ¿Cómo podía decirles que aunque amaba a mi novio también fantaseaba con hombres mayores? Tenía miedo de que me juzgaran o pensaran que no era digna del amor de Andrés. Así que elegí el silencio y me hundí aún más en mis pensamientos y emociones contradictorias. Todo comenzó un viernes por la noche cuando mis amigas y yo decidimos salir a divertirnos a una discoteca en la zona rosa. La música estaba alta, las luces parpadeaban intensamente y el ambiente era increíble. Fue una de esas noches en las que te sientes libre, sin preocupaciones, lista para disfrutar cada segundo. Entre la multitud, mis ojos se encontraron con los de un hombre mayor y atractivo que estaba solo en la barra del bar. Sus canas le daban un aspecto distinguido y sus ojos tenían un brillo que mezclaba sabiduría con un toque de melancolía. Aunque tenía una sonrisa amable, noté una tristeza escondida en lo profundo de su mirada, algo que me llamó la atención de inmediato. Mis amigas notaron mi expresión diferente y me preguntaron qué pasaba. Nada, solo vi a ese señor allí, respondí tratando de parecer despreocupada y disimular lo que estaba sintiendo. Pero por dentro mi corazón latía rápido y mi cabeza estaba llena de pensamientos confusos. Decidí acercarme a la barra, un poco aprensiva pero dominada por una curiosidad que no podía controlar. Me preguntaba qué estaría haciendo allí solo, por qué me atraía tanto. No fue solo su apariencia física lo que llamó mi atención, sino algo en sus ojos y modales que me intrigó profundamente. Me presenté y me respondió con una cálida sonrisa que pareció iluminar toda la habitación. Me llamo Esteban, dijo con voz suave casi como una melodía. Hola, soy Camila, respondí tímidamente sintiendo que mi cara se sonrojaba. Empezamos a hablar y para mi sorpresa descubrimos que teníamos mucho en común.
Hablábamos de nuestras vidas, de nuestro trabajo, de nuestras aficiones. Cada palabra que salía de su boca me involucraba más, como si hubiera una conexión especial que no podía explicar. Mientras bailábamos, nuestras manos se tocaron por casualidad y fue como si una corriente eléctrica recorriera todo mi cuerpo. Dios mío, ¿qué estaba pasando? Me sentía culpable de estar disfrutando de la compañía de alguien que no era Andrés, pero al mismo tiempo no podía ignorar la intensidad de lo que sentía por Esteban. Pasó la noche y nos alejamos a un rincón más tranquilo desde donde podíamos hablar sin el ruido ensordecedor de la música. Fue entonces cuando Esteban me compartió un poco de su historia. Había pasado por momentos complicados en su vida, un divorcio difícil, hijos que ya no le hablaban, y eso explicaba la tristeza que había notado en sus ojos. Esa vulnerabilidad me tocó profundamente y sentí un enorme deseo de cuidarlo, de ser alguien que pudiera darle un poco de alegría. Pero al mismo tiempo la culpa me consumía por tener sentimientos tan intensos por alguien que no era Andrés, mi novio que siempre fue tan cariñoso y comprensivo conmigo. Era como si se estuviera librando una batalla dentro de mí. Por un lado estaba Andrés, mi refugio seguro, la relación estable que construimos juntos. Por el otro estaba Esteban, un hombre mayor que despertó en mí un deseo que nunca antes había sentido. Al final de esa noche Esteban me acompañó afuera de la discoteca y antes de despedirnos me tomó de la mano y me miró profundamente a los ojos. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que quería saltar fuera de mi pecho. Fue una noche increíble, Camila, dijo con sinceridad. Espero volver a verte. Después de esa noche no pude quitarme a Esteban de la cabeza. Su presencia dominaba mis pensamientos y mi mente estaba llena de recuerdos de nuestras conversaciones y risas. Mi corazón estaba dividido entre dos hombres, cada uno ocupando un espacio importante en mi vida. Me encontré perdida, con mis emociones en conflicto y sin saber qué camino tomar. ¿Debería seguir viendo a Esteban y dejar que esta atracción prohibida crezca aún más, o debería terminar con esta fantasía y concentrarme en mi relación con Andrés? Con las manos temblorosas me armé de valor y le pedí el número de WhatsApp a Esteban aquella noche. Pensé que ni siquiera respondería o lo interpretaría como un gesto desesperado, pero para mi sorpresa lo aceptó con una sonrisa. Allí estaba yo sosteniendo mi celular, lista para enviarle el primer mensaje. Vamos Camila, puedes hacerlo, me dije a mí misma tratando de reunir el coraje para dar ese paso que parecía tan emocionante como doloroso. Finalmente escribí un simple, hola, ¿cómo estás? Y lo envié sintiendo mariposas en el estómago. ¿Qué diría él? ¿Respondería pronto o simplemente ignoraría mi mensaje? Mientras esperaba la respuesta mi corazón se aceleró como si estuviera a punto de correr un maratón. Para mi sorpresa, Esteban respondió casi de inmediato. Su mensaje fue cortés y reflexivo, lo que me tranquilizó un poco más. Empezamos a hablar y nuestras conversaciones se volvieron cada vez más interesantes y profundas. Hablamos de nuestros sueños, de nuestras experiencias de vida, de lo que esperábamos del futuro. Descubrí que había mucho más en él de lo que me había dado cuenta esa noche en la discoteca. Era un hombre sabio y gentil, con una sensibilidad que me cautivó por completo. Con el tiempo nuestras conversaciones comenzaron a ser más atractivas y divertidas. Nos reíamos juntos, intercambiábamos memes, e incluso compartimos fotos de nuestros lugares favoritos en Bogotá y Medellín. Era como si hubiéramos creado un pequeño mundo propio, un refugio que nos alejaba de la realidad que me esperaba afuera. Pero a medida que profundizaba en este romance secreto con Esteban, la culpa comenzó a pesar más y más. Sabía que estaba traicionando la confianza de Andrés y eso me hacía sentir un gran peso en mi corazón. Me preguntaba qué pasaría si se enteraba de todo esto. Incluso con la culpa pesando sobre mí, la fantasía prohibida parecía más fuerte que nunca. Cada mensaje que recibía de Esteban era como un impulso que me hacía querer más y más. Me sentía dividida entre el amor que sentía por Andrés y el intenso deseo de vivir esta pasión con Esteban. Mis días se convirtieron en un torbellino de secretos y mentiras. Comencé a cuestionar mi propia identidad. ¿Quién era yo realmente? ¿Una chica que amaba a su novio y quería una relación estable, o una aventurera que se dejaba llevar por las emociones del momento? Y así me encontré atrapada entre dos mundos, el de mi relación estable con Andrés que me ofrecía seguridad y afecto, y el de mi fantasía con Esteban que me traía emoción y adrenalina. Con cada día que pasaba se me hacía más difícil separar estos dos mundos y sin darme cuenta me alejaba de la realidad.
En el fondo sabía que esto no podía durar para siempre. En algún momento tendría que enfrentar las consecuencias. Pero la atracción prohibida era tan fuerte que parecía que el momento de hacer realidad mi fantasía estaba cada vez más cerca. El miedo y la culpa seguían ahí, pero al mismo tiempo sentía la emoción de explorar lo desconocido. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no pude evitar sentir que esta aventura podría ser el capítulo más intenso y apasionante de mi vida. Después de semanas de conversaciones cada vez más íntimas y seductoras, mi relación con Esteban se volvió aún más intensa. Nuestros mensajes estaban llenos de deseo y provocación, y las fotos que compartíamos se volvían cada vez más personales. Sabía que esto no estaba bien, pero el deseo me estaba llevando por un camino arriesgado. Cada vez que llegaba un mensaje de Esteban mi corazón se aceleraba. Era como si estuviéramos jugando un juego prohibido, lleno de emoción y peligro. Algunas amigas me advirtieron que tenía que ser cautelosa y pensar en la persona que amaba, pero la adrenalina y la pasión eran tan atractivas que no podía parar. Una noche, mientras miraba mi celular, se me ocurrió una idea audaz. La atracción por Esteban era tan fuerte que no pude resistirme a la idea de estar con él en persona, de vivir esa fantasía prohibida que me había perseguido durante tanto tiempo. Decidí que era hora de dar un paso más, de llevar esta aventura a un nuevo nivel. Pero ¿cómo lo haría? ¿Cómo proponerle a Esteban un encuentro más íntimo sin que se alejara o se incomodara? Tardé días en tomar esta decisión. Finalmente me armé de valor y decidí abordar el tema de una manera sutil. Le envié un mensaje diciéndole que necesitaba hablar con él sobre algo importante que había estado en mi cabeza durante un tiempo. Sabía que era una conversación necesaria, pero el miedo a su reacción me ponía ansiosa. Respondió de inmediato y pude sentir la curiosidad en sus palabras. Quedamos en encontrarnos en un café, cerca del Parque de la 93 para hablar en persona. Así organizamos la reunión. Esa tarde, bajo un cielo nublado que contrastaba con la confusión de emociones que sentía por dentro, estaba nerviosa y ansiosa. Respiré hondo y le expliqué a Esteban que lo que teníamos era algo especial y que, aún sin buscar un compromiso serio, sentía una atracción por el que ya no podía ignorar. Confesé que mi fantasía de estar con un hombre mayor había crecido tanto que ya no podía controlarla. Era difícil describir la mezcla de emociones que vi en su rostro mientras me escuchaba. Parecía sorprendido, pero al mismo tiempo cauteloso. Me agradeció mi honestidad y me dijo que él también sentía algo especial entre nosotros, pero que necesitábamos pensar en las consecuencias. Discutimos lo que podría suceder si decidiéramos llevar adelante esta fantasía y cómo podría afectar nuestras vidas y las vidas de las personas que amábamos. Para los dos la pregunta era si sería fácil dejarlo ir. No nos despedimos tan fácilmente, pero sí con un abrazo que dejó un sabor agridulce, sabiendo que nuestra historia aún estaba lejos de terminar. En casa mi mente estaba llena de dudas y preguntas. Hice lo correcto al abrir el juego con Esteban. Podría resistir la tentación y tomar decisiones más responsables. Estaba confundida, pero al mismo tiempo sentía una emoción por lo que podría traer el futuro. Lo cierto es que esta fantasía prohibida me llevó a explorar territorios desconocidos y peligrosos, y no sabía si podría manejar la intensidad de todo lo que estaba sintiendo. Después de tener esta conversación con Esteban, la tensión entre nosotros solo aumentó. Cada mensaje que intercambiábamos estaba cargado de deseo y provocación, y el deseo de estar juntos parecía cada vez más irresistible. Se sentía como si estuviera en un torbellino emocional, dividida entre el amor que sentía por Andrés y la pasión prohibida que sentía por Esteban. Sabía que estaba jugando con el peligro, pero la adrenalina y la emoción eran tan intensas que me llevaron por caminos arriesgados. Una tarde, mientras intercambiábamos mensajes, surgió naturalmente la idea de encontrarnos en un lugar más privado. La tensión entre nosotros estaba en su punto máximo y ambos sabíamos lo que queríamos. Era como si todo nos hubiera llevado a ese momento. Entonces decidí sugerir que fuéramos juntos a un motel discreto en las afueras de Bogotá. Mi corazón se aceleró mientras escribía ese mensaje, pero estaba decidida a cumplir mi fantasía de estar con un hombre mayor. No pude resistir la tentación de explorar esta pasión y esperé ansiosamente la respuesta de Esteban. Sabía que este era el comienzo de una aventura que podría cambiar mi vida para siempre. Los días previos a nuestro encuentro fueron una mezcla de emociones. Estaba emocionada, pero también llena de culpa. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal,
que podía lastimar a Andrés y arruinar nuestra relación. Pero el deseo era más fuerte que cualquier lógica o razón. Mis amigas me advirtieron repetidamente de las consecuencias de mis actos, pero seguí adelante como si una fuerza irresistible me empujara por este camino. No podía dejar de imaginar cómo sería estar con Esteban, vivir esa pasión prohibida que me había consumido durante tanto tiempo. Finalmente llegó el día de nuestra reunión y sentí que mi corazón iba a saltar fuera de mi pecho. ¿Qué estaba haciendo? Estaba preparada para enfrentar las consecuencias de mis decisiones. La emoción y el miedo se mezclaron dentro de mí, creando una tormenta de emociones que me dejaron sin aliento. Cuando llegó el momento, nos encontramos en ese motel discreto que habíamos acordado y las emociones estaban a flor de piel. Mi corazón latía incontrolablemente como si quisiera escapar de mi pecho, y mis manos temblaban con la adrenalina que recorría mi cuerpo. Estar cara a cara con Esteban, ese hombre mayor que despertó en mí una pasión tan intensa, parecía surrealista. Sentí que había algo especial y único entre nosotros, una conexión que era imposible negar. Nuestras miradas se cruzaron y en ese momento supe que no había vuelta atrás. Estábamos a punto de dar vida a esa fantasía prohibida que me había perseguido durante tanto tiempo. El deseo era palpable y ninguno de nosotros pudo resistir la tentación de explorar lo desconocido. Con las manos temblorosas y el corazón acelerado, fuimos a la habitación del motel. Con cada paso que dábamos la emoción aumentaba y supe que estaba a punto de vivir una de las experiencias más intensas de mi vida. Dentro de la habitación, el ambiente estaba cargado de tensión y deseo. Nuestras miradas se encontraron y poco a poco nos fuimos acercando. Cuando nuestros labios se tocaron fue como un beso lleno de pasión que desató un torbellino de emociones dentro de mí. Para mí fue como si el tiempo se hubiera detenido, y solo estuviéramos nosotros dos en ese momento. Cada caricia, cada roce era una explosión de sensaciones que me llevaban al límite del placer. Esteban exploró mi cuerpo con la precisión de quien parece conocerlo desde hace años, y sus manos expertas recorrieron cada centímetro de mi piel con una delicadeza que me dejó sin aliento. La pasión era tan abrumadora que me sentí como si estuviera en un sueño. Sus labios se deslizaron por mi cuello mientras sus manos se deslizaban por mi cabello. Mis suspiros de placer se mezclaron con los suyos, formando una sinfonía de deseo. Nos entregamos por completo a esa pasión desenfrenada, sin pensar en otra cosa que no fuera el placer que compartíamos. Cada momento con Esteban era como una descarga eléctrica que recorría todo mi cuerpo. Dios mío, fue algo increíble. El tiempo pasó volando y no quería que ese momento terminara. Pero como todas las cosas buenas, ese momento también llegó a su fin. Nos abrazamos exhaustos y satisfechos, disfrutando de la calidez y la cercanía del otro. Después de ese intenso encuentro me sentí extasiada por haber cumplido finalmente esa fantasía que siempre me había perseguido. No se podía negar, era maravilloso. Ahora, sin embargo, necesitaba ocultar todas las pruebas y disimular cualquier sospecha sobre mi encuentro con Esteban. Tuve que actuar con naturalidad delante de Andrés, como si nada hubiera pasado. Esa experiencia fue una de las más intensas y emocionantes de mi vida. No podía negar que disfruté cada segundo con Esteban y que me sumergí en una pasión que nunca antes había sentido. Estaba atrapada entre sentimientos encontrados, sin saber qué camino tomar. Por un lado quería seguir explorando esta pasión prohibida con Esteban, pero por otro sabía que si Andrés se enteraba todo terminaría. Después de ese intenso encuentro en el motel, me encontré atrapada en un mundo de emociones y deseos. No podía negar que disfrutaba cada momento con él y la llama entre nosotros no hacía más que crecer con cada encuentro. Estar con él era como una fuerza magnética que nos atraía sin que pudiéramos resistirnos. Aunque parecía que mi relación con Andrés continuaba con normalidad, sabía que estaba viviendo una doble vida. En secreto seguí reuniéndome con Esteban, explorando un nivel de pasión que nunca imaginé. Cada encuentro fue una experiencia intensa y emocionante que me dejó sin aliento. Lo que tuve con Esteban fue completamente diferente a todo lo que había experimentado. Su experiencia y madurez me llevaron a descubrir sensaciones y placeres que nunca pensé que sentiría. Cada momento con él era como una montaña rusa de emociones, llenas de deseo y susurros de placer. Pero mientras disfrutaba de esta conexión con Esteban, también sentía una opresión en el estómago. La culpa surgía en momentos inesperados, pero traté de ignorarla para seguir adelante.
Me decía a mí misma que era solo una aventura y que no tenía por qué interferir con mi relación con Andrés. Y aunque mi corazón estaba roto, Andrés no sospechaba nada. Parecía que me las arreglaba para ocultar bien esta parte de mi vida. En el fondo sabía que no lo estaba haciendo bien, pero me dejé llevar por la emoción del momento. Cada encuentro con Esteban me hacía sentir viva, deseada. Su presencia me llenó de sentimientos intensos y por un momento pude olvidar mis preocupaciones. Pero por supuesto también sabía las consecuencias de mis decisiones y el riesgo que estaba corriendo. El miedo a ser descubierta y a lastimar a Andrés se mezclaba con el deseo y la pasión que sentía por Esteban. No sabía cómo lidiar con todas estas emociones y decisiones complicadas. Aún así seguí reuniéndome con él en secreto, buscando estos momentos de intimidad y pasión. Cada encuentro era un escape de la realidad, una forma de liberar todas las emociones que tenía. Mi cabeza estaba llena de preguntas sin respuesta y a veces me sentía perdida en este dilema. Sabía que tenía que tomar una decisión, pero era difícil saber cuál era la correcta. ¿Debería continuar con esta aventura y arriesgarlo todo, o debería terminar esto para proteger a Andrés y nuestra relación? En esos momentos recordé los buenos momentos que pasé con Andrés y todo el amor que siempre me dio. Me dolía pensar en la posibilidad de perderlo, pero al mismo tiempo me sentía irresistiblemente atraída por Esteban. La vida siguió su curso y me encontré atrapada en medio de este dilema sin saber cómo resolverlo. Seguí reuniéndome con Esteban en secreto, tratando de mantener el equilibrio. El deseo y la atracción que sentía por él eran demasiado intensos como para ignorarlos. Era difícil ignorar estos sentimientos, así que de vez en cuando Esteban y yo todavía nos encontramos, pero solo para momentos más íntimos. Estos encuentros me llenaban de emoción y deseo, pero también me traían una avalancha de sentimientos contradictorios. Sabía que estaba arriesgando mucho al involucrarme en esta relación secreta, pero la tentación era tan fuerte que a veces era imposible resistirse. Mientras tanto, mi relación con Andrés era aparentemente normal. No sospechaba nada y eso me dio cierto alivio. Traté de mantener una fachada de normalidad. No puedo negar que amo a Andrés y valoro mucho lo que tenemos juntos. Pero la experiencia con Esteban me hizo cuestionar muchas cosas. Me di cuenta de que hay deseos y sentimientos dentro de mí que no puedo ignorar. Pero al mismo tiempo tampoco puedo olvidar el compromiso que tengo con Andrés. Me siento atrapada entre dos mundos, sin saber cuál es el camino correcto a seguir. Por un lado el deseo y la atracción que siento por Esteban me tiran mucho, pero por el otro está el amor y la estabilidad que tengo con Andrés. Realmente no sé qué decisión tomar, pero voy a seguir compartiendo lo que sucede a medida que van las cosas desarrollándose.